Buenos días. Bueno, chicos, hoy día vamos a ver el cuarto tema del curso de aritmética, los números racionales. Hoy día vamos a ver la primera parte de los números racionales. En los números racionales vamos a tener los números fraccionarios, que son aquellos números racionales que no son números enteros. Van a ser entonces todos aquellos números que no son números enteros. Por ejemplo, buenas tardes. Están 3/5, 20/17, 11/100, menos 17/23. Entonces, todos estos números son números fraccionarios. ¿Por qué? Porque al dividirlos sabemos que nos van a dar números decimales. Al dividirlos nos van a dar números decimales. Luego tenemos la definición que es una fracción. Van a ser aquellos números fraccionarios cuyos términos son positivos. Por ejemplo, tenemos la fracción a sobre b, tenemos el numerador que es a y el denominador que es b. Tanto a como b son números positivos. Por ejemplo, 5/3, 21/19. Son números fraccionarios porque son números enteros y positivos. Luego también tenemos la clasificación de las fracciones. Primero, de acuerdo con su valor respecto a la unidad, tenemos la fracción propia y la fracción impropia. La fracción propia se va a dar cuando el denominador es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. 3/5, 1/7, 23/100. En estos casos el numerador es menor que el denominador. Y la división, 5 o 3 entre 5 es 0,6. 1 entre 7 es 0,14 y algo. Luego 23 entre 100 es 0,23. Entonces, estos números siempre van a ser menores que 1. La división de estos números siempre van a ser menores que 1. Por eso se le va a llamar fracción propia. Sin embargo, en la fracción impropia se va a dar cuando el numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, 5/2, 17/3, 100/11. Entonces, los numeradores son mayores que los denominadores. Y también si dividimos 5 entre 2, 2,5, 17 entre 3, va a ser 5,6 periódico puro. 100 entre 11 es 9, y algo. Entonces la división es mayor que la unidad. Por lo tanto, es una fracción impropia. Y también se tiene que toda fracción impropia se puede expresar como un entero más una fracción propia. Dicha expresión se le llama el número mixto, ¿verdad? Eso también lo debemos haber visto en años anteriores. Por ejemplo, 7/2. Dividimos 7 entre 2, 3, 2 por 3, 6, sobra 1. Entonces, el cociente va a pasar como número entero, 3 enteros, luego el residuo pasa como numerador y el divisor pasa como denominador. Entonces, este número, 7/2, lo podemos escribir como 3 enteros, 1/2. Sabemos que a este número se le denomina número mixto.
Luego tenemos también la clasificación de fracciones por el grupo de fracciones. Por las fracciones homogéneas, que son aquellas que tienen los denominadores iguales. Por ejemplo, 3 quintos, 1 quinto, 7 quintos, 17 quintos. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Luego, también tenemos las fracciones heterogéneas, que son aquellas que tienen diferentes denominadores. Por ejemplo, un noveno, 5 séptimos, 17 octavos, 3 onceavos. Todas las fracciones tienen diferentes denominadores. Luego tenemos las fracciones reductibles. Me dice que se da cuando sus términos tienen más de un divisor común, es decir, que no son primos entre sí. Por ejemplo, o sea, fracción reductible es cuando podemos simplificar nuestra fracción. Por ejemplo, 4 sextos, yo puedo simplificar mitad, mitad, 2 tercios. 91 sobre 700. Podemos sacar acá séptima, 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 séptima 13, séptima 100. 25 sobre AB05. Este número de aquí, como es un número que termina en 5, de hecho va a tener quinta, entonces podemos simplificar. Luego, este número A es un divisor de 11. Por lo tanto, podemos sacar onceava, onceava. O también va a ser múltiplo de 3, porque la suma de sus cifras sería 3A y 3A sería múltiplo de 3. Entonces, tercia, tercia. Son fracciones reductibles porque se pueden simplificar. Y las fracciones irreductibles son aquellas que tienen como único divisor en común a la unidad. Por ejemplo, 17 sobre 23 no se puede simplificar. 43 sobre 45 tampoco. 137 sobre A sobre B tampoco. AB2 y AB3 no se puede simplificar porque este número va a tener mitad y este tercia. Entonces, son fracciones irreductibles que ya no se pueden simplificar más. Y luego también tenemos una observación. Me dice que toda fracción reductible puede transformarse a una fracción irreductible. A partir de una fracción irreductible se puede obtener una equivalente a ella multiplicando cada término por un número entero. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un quinto, esta fracción es irreductible porque ya no se puede simplificar más. Pero si ambos numerador y denominador lo multiplicamos por un mismo número, por 2 vamos a obtener 2 décimos. Entonces son fracciones equivalentes y 2 décimos ya es una fracción reductible. También se le puede multiplicar por 3, por 4, hasta así, hasta un número n. Y luego tenemos las operaciones con fracciones, que son las que ya conocemos, que están la suma, la resta, la multiplicación, la división. Para la suma de fracciones sabemos que cuando son fracciones heterogéneas, es decir, tienen diferente denominador, se multiplica en aspas, ¿no? A por D, si es más, acá es más. Si es menos, menos. Supongamos que es más A por D más B por C sobre B por D. Fracciones heterogéneas. Por ejemplo, si tenemos 3 medios más 5 séptimos. Sumamos 3 por 7, 21. Como está más, colocamos más. 2 por 5, 10 sobre 2 por 7, 14. 21 más 10, 31 sobre 14. En la multiplicación de fracciones es directa en forma horizontal. A sobre B por C sobre D es igual a A por C entre B por D. Entonces, si tenemos 3 quintos por 7 cuartos, esto es igual a 3 por 7, 21, sobre 4 por 5, 20. La multiplicación de fracciones entonces se da en forma horizontal.
Y en la división de fracciones, si nosotros tenemos una división, podemos pasarlo a multiplicación. ¿Cómo lo pasábamos a multiplicación? Invirtiendo la segunda fracción. Si tenemos A sobre B entre C sobre D, lo pasamos a multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Entonces nos va a quedar A sobre B por, y ya no escribimos C entre D, multiplicamos por la inversa, D sobre C. Y ya multiplicamos directo, A por D sobre B por C. Por ejemplo, tenemos la fracción 4 quintos por 5 tercios, perdón, entre. ¿Cómo lo pasamos a división? 4 quintos por, y ahora invertimos la segunda fracción, ya no sería 5 tercios, sería 3 quintos. 3 por 4, 12, 5 por 5, 25. Entonces, de división podemos pasarlo a multiplicación. Estas serían las operaciones que podemos realizar en las fracciones, ya sean homogéneas, heterogéneas, reductibles e irreductibles. También estamos viendo la suma y la resta, la multiplicación y la división de fracciones. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Hay alguna duda? Ok. Voy a tomar asistencia antes de pasar con los ejercicios. Anaya La Rosa Junior. Recuerden que pueden escribir por el chat o contestar. Anaya La Rosa Junior. Arpita Orellana D'Alessandro. Omar Vancés. Borja González. Presente. Celis Araujo. Presente. Luana Chapa. Cristóbal Jeffrey. Rodrigo Cuscano. Fabián Echenique. Esquía Romero. Presente, presente, Miss. Ok, Fernández Guamán. Galarza Santos. González Melanie. Gutiérrez Máximo. Gutiérrez Luana. Inostroza Herrera. Guamán García. Karina Justiniano. Presente, Miss. Leiva Rodríguez.
López Tomairo, Manya Zulka, John Mar, Namuche Lucero, Presente, profesora. ok, Nina Amaya, Presente, profesora. Olivares Sánchez, Paucar Castro, Pimentel Dávila, Presente, profesora. Roberto Pumat Ramos Machuca, Presente, profesora. Reyes Valentina, Presente. Rietpel Briceño, Rodríguez Pereira, Presente. Anthony Sandoval, Taboada Andrew, Presente, profe. Torres Yomaira, Velázquez Flores, Yesken Mori, Presente. Segarra Millones, Mori Vázquez, Presente, profesora. Max Vega, Tarazona Técada, ¿hay alguien a que no he llamado? Mis a mí. Ok, un momento, déjame. Roberto, López, ok, aparte de Sayuri, ¿alguien más que a quien no haya llamado? A mi profesora. A mí, profesora.
Omar Vance, sí, sí lo llamé. Ahora déjame corregir esto. Profesora, disculpe, no escuché. Ok, ¿a quién más? Omar Vancés. Santiago Olivares, ahorita me cambio el nombre. Ok. Olivares también ya lo llamé. Por aquí lo corrijo. Ya está. No hay nadie más, ¿verdad? Ok, bueno. Recuerden que la asistencia que se manda al grupo es para el colegio. La del Excel es la que cuenta para, bueno, el que registro cuando llamo asistencia es la que va a las notas directamente, así que tienen que contestar para saber que están en la clase. Listo, entonces pasemos a los ejercicios. En el ejercicio número 1 me dice cuántas fracciones propias con denominador 7 existen. Para que sean fracciones propias, vamos a tener este tipo de fracciones a sobre 7, donde a tiene que ser menor que 7 para que sea una fracción propia. Entonces tendremos a la fracción 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 y 6/7. Entonces tenemos 6 fracciones que van a tener denominador 7. De tal manera que tenemos las fracciones propias. En el ejercicio número 2 me dicen cuántas fracciones propias e irreductibles con denominador 24 existen. Es decir, vamos a tener fracciones propias a sobre 24, donde a tiene que ser menor 24 y a no tiene que ser múltiplo de 24 para que no se pueda simplificar. Entonces tenemos 1 sobre 24. Luego, 2 sobre 24 no puede ser porque sacamos mitad y mitad. 3 tampoco porque sería, simplificamos tercia, tercia. 4 tampoco porque simplificamos cuarta, cuarta. 5 sobre 24, sí, no se puede simplificar. 6 sí se puede simplificar. Sexta, sexta. Séptima, séptima no se puede simplificar. 7 24avos. 8 sí se puede simplificar. 9 tercia, tercia. 10 mitad. 11 11 sobre 24 no se puede simplificar. 12 doceava, doceava. 13 sí, porque 13 es un número primo. 13 sobre 24. 14 mitad, mitad. 15 tercia. 16 mitad. 17 es un número primo, entonces 17 sobre 24. 18 mitad, mitad. 19 ya no se puede simplificar, sería un número primo. 20 sacaríamos mitad. 21 tercia. 22 mitad. Y 23 sobre 24. Entonces, ¿cuántas fracciones propias e irreductibles existen? Con denominador 24 son 2, 4, 6, 8. Son 8 fracciones propias e irreductibles que existen con denominador 24. El ejercicio número 3 me dicen qué parte de 7 novenos es 2 novenos.
Entonces queremos saber qué parte de 7 novenos es 2 novenos. Queremos saber x de 7 novenos es 2 novenos. Acá me queda 7x. Podemos simplificar novena, novena. X entonces va a ser igual a 2 séptimos. Entonces 2 novenos son los 2 séptimos de 7 novenos. En el ejercicio número 4 me dice que hay una fracción equivalente a 7 quintos, de modo que si se multiplican sus términos, resulta 5.915. Entonces vamos a tener aquí nuestra fracción 7 quintos. Tengo que hallar una fracción equivalente, de modo que si se multiplican sus términos, resulta 5.915. Entonces, una fracción equivalente a 7 quintos se da cuando al numerador y al denominador lo multiplicamos por un mismo número. Supongamos que ese número es x. Entonces, multiplicamos al numerador por x, resulta 7x, y al denominador lo multiplicamos también por x, resulta 5x. Y me dice que el producto de sus términos resulta 5.915. Entonces, 7x por 5x es igual a 5.915. 7 por 5, 35. 35x al cuadrado es igual a 5.915. El 35 pasa a dividir. Me va a quedar entonces 169. X entonces es igual a 13. Entonces la fracción equivalente es 7x sobre 5x. Va a ser 13 por 7, que es 91. 7 por 13 y acá 5 por 13. 13 por 7, 91. Y 13 por 5, 65. Y se cumple, ¿no? 91 por 65 da 5.915, que resultaría la fracción equivalente. Esta sería mi fracción equivalente a 7 quintos. En el ejercicio número 5 me dice que halle una fracción equivalente a 5 séptimos, de manera que si se multiplican sus términos, resulta 2.240. Y el procedimiento es el mismo. 5 solución. Aquí tenemos entonces
5 séptimos. Voy a buscar una fracción equivalente. También tenemos que multiplicar al numerador por x y al denominador también por x. Entonces mi fracción equivalente va a ser 5x sobre 7x. Y me dice que el producto de sus términos, 5x por 7x, es igual a 2240. Entonces nos va a quedar 35x al cuadrado es igual a 2240. X al cuadrado es igual a 2240 entre 35 es 64. X entonces va a ser raíz cuadrada de 64, 8. Por lo tanto, la fracción equivalente 5x sobre 7x es igual a 5 por 8, 40, sobre 7 por 8, 56. Esta sería entonces mi fracción equivalente. Vamos entonces nuestra fracción equivalente. Pasamos entonces. Ya está. Pasamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me dice, ¿cuántas fracciones propias son mayores que 2 séptimos, sabiendo que su denominador es 50? Entonces estamos buscando aquí a sobre 50, que son mayores que 2 séptimos. Y para que sea una fracción propia, A tendría que ser menor que 50. Hay que tener en cuenta esto. Entonces aquí podemos multiplicar por aspa. Me va a quedar entonces 7a es mayor que 2 por 50, 100. A es mayor entonces que 100 entre 7, que es algo de 14,20, póngale, o 14,3, ya 14,2. Entonces tenemos aquí que A es mayor que 14, algo, pero menor que 50. Entonces, A puede tomar valores desde el 15 hasta el 49.
¿Cuántos valores hay del 15 hasta el 49? Recordemos que para contar números, restamos 49 menos 15 y le sumamos 1. 49 menos 15, cantidad de números. 49 menos 15, 34 más 1, 35. Entonces hay 35 fracciones que son propias y que son mayores que 2 séptimos. Luego, en el ejercicio número 7 me dice que hay una fracción equivalente a 174 sobre 261, de modo que la suma de sus términos sea 40. El ejercicio número 7, entonces tenemos a 174 sobre 261. Tenemos que buscar una fracción equivalente. De modo que la suma de sus términos sea 40. Vamos a ver entonces. Aquí podemos multiplicarlo por un x. Me va a quedar 174x y 261x. Me dice de modo que la suma de sus términos sea 40. Entonces 174x más 261x es igual a 40. 174 más 261. Si se corta el enlace nos volvemos a conectar. Es 435, ¿no? 461x es igual a 40. X entonces es igual a 100. Listo. Entonces X va a ser igual a 40 sobre 435. Y aquí podemos simplificar. Sacamos quinta, quinta, quinta 8, quinta 87.
Entonces, este sería nuestro X. Por lo tanto, nuestra fracción equivalente va a ser 174. Escribimos 174 por 8 sobre 87 y 261 por 8 entre 87. Entonces, en el numerador me va a quedar 174 por 8 es 1392. Entre 87 sale 16. Y 261 por 8 me da 2088. Entre 87 me da 24. Entonces, la fracción equivalente a 174 sobre 261 y cuya suma de cifras da 40, perdón, cuya suma de términos da 40 es 16 sobre 24, que la suma da 40. Y el ejercicio número 8 me dice, ¿cuántas fracciones impropias con denominador 120 están comprendidas entre 4 tercios y 5 tercios? Entonces voy a tener mi fracción impropia, a sobre 120, donde a va a ser mayor que 120. Entonces yo quiero saber cuántas fracciones hay, donde va a ser mayor, a sobre 120 va a ser mayor a 4 tercios, pero menor que 5 medios. Entonces vamos a primero evaluar fracción por fracción. En el primer caso tenemos 4 tercios es menor que a sobre 120. Acá me queda 4 por 120, 480 es menor que 3a. A va a ser mayor que 160. Luego en la segunda fracción tenemos que a sobre 120 va a ser menor que 5 medios. Me queda 2a, es menor que 120 por 5, 600. A es menor que 300. Entonces, evaluamos estos valores. A es mayor que 160, pero menor que 300. Entonces, A puede tomar valores desde el 161, 162 hasta el 299. ¿Cuántos números hay aquí? Cantidad de números. La cantidad de números se halla restando el número final menos el número inicial más 1. Es decir, 299 menos 161 es 138 más 1 es 139. Entonces hay 139 fracciones que cumplen con esta condición. Ok, chicos, entonces ustedes ya vieron sus ejercicios que están quedando como tarea, que son el ejercicio número 9, 10 y 12. Ok, eso me parece que ya lo vieron en asesoría de tareas. Entonces solamente les queda enviarlo. Ok, está quedando como tarea el ejercicio 9, 10 y 12. Ok, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí por hoy día. Los días martes y jueves van a tener clases con otro profesor. Ok, entonces nos vemos el día miércoles. Vamos a ver los días lunes, miércoles y viernes. Miss, Dime. una pregunta. ¿Hasta cuándo usted deja para mandar la tarea? El envío de tareas es diario, pero si han tenido algún inconveniente, pueden escribirme al privado y mejor me envían sus tareas al interno para no confundirme con las notas, ¿ok? Al grupo solamente envíen las tareas de esta semana. Si alguien no ha podido
enviar sus tareas anteriores, me escribe a mi número personal y ahí me envía las tareas para poder corregirlas en el Excel directo. ¿Ok? ¿Crees que no han podido enviar sus tareas anteriores? Porque la otra semana Dale, gracias. ya es semana de exámenes. Entonces, ya tendrían la próxima semana, si son semanas de exámenes, a la próxima ya se están subiendo las notas. ¿Ok? Entonces, a los que les falta ponerse al día, me escriben, por favor, para que suban esas notas. Entonces, nos vemos el día miércoles, chicos. Cuídense, que tengan buen día, nos vemos.